Muy buenas tardes, este es su hermano el apóstol José Reyes saludándole en este domingo 8 de marzo 2026. Muy buenas tardes, bendiciones. Los hermanos ministros nacionales, internacionales y ya mundiales que son parte de nosotros, saludos de parte del Señor y de la iglesia. Amén. Bueno, espero que lo esté pasando bien. Como ustedes saben, existe lo que se llama la numerología de Dios. Y en la numerología de Dios, el 8 simboliza y significa nuevos comienzos, nuevos comienzos. Hoy es un día de nuevos comienzos, es un día donde yo le animo, antes de entrar en el mensaje, a creerle a Dios, a permitirle a Dios hacer esa cosa nueva que Él está ya haciendo en usted, amén, y a través de sus circunstancias. Anímese, créale a Dios, espere en Dios. El salmista David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esfuérzate, aliéntase tu corazón. Amén. Y ese es mi deseo para usted, con revelación, de que hoy, 8 de marzo 2026, el Señor está haciendo cosa nueva, cosa nueva. Y una de las cosas que los humanos tenemos con las cosas nuevas es que no tenemos ningún referencial para ello. Por ende, cuando estamos cómodos, al punto de estar cómodos con algo que ya es conocido, ¿sí? Pero es ahí donde requiere revelación y requiere confianza. No depender, no descansar en lo que yo puedo entender, sino confiar en aquel que crea nuevas todas las cosas. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. No sé dónde usted está hoy en su vida, en su caminar con Dios, en sus metas, sus circunstancias, pero una cosa sí sé, es que hoy estamos viviendo, todo el mundo, el globo terráqueo, está viviendo el día 8 de marzo 2026. Por ende, todos estamos experimentando, estamos expuestos a experimentar lo nuevo de Dios. Amén. Bueno, ahí está. Bendiciones. Espero que le haya ministrado eso a usted. Hoy, como usted sabe, continuamos con esta serie de mensajes Eclesía. Eclesía. Amén. Estamos aprendiendo sobre lo que la Eclesía es y lo que la Eclesía, por consecuencia, no es. ¿Sí? Y ya hoy vamos a comenzar, ya que hemos establecido al principio, ¿sí? De lo que es la Eclesía, ¿sí? Vamos a comenzar hoy a desarrollarnos y enfocarnos en la Eclesía de Jesús, ¿sí? Si es usted por la primera vez que se conecta con nosotros, estamos enseñando sobre la Eclesía. Y la Eclesía es la palabra griega de la palabra que normalmente conocemos como iglesia. Sí, estamos aprendiendo que es allí su inspiración original, cuando Jesús primeramente la declaró en el canono bíblico. Amén. Si usted, como digo, ya nos viene siguiendo en el pasado, pues sabe, ya tiene un fundamento de lo que hemos estado desarrollando en este tiempo. Pero si es la primera vez, hoy continuamos enseñando sobre la revelación del mensaje que Jesús nos ha dado para este principio de año 2026 sobre la Eclesía, misterio y propósito, historia, contexto, error. Y hemos estado desarrollando todo esto. Amén. Bueno, solo para repaso, la eclesía, como digo, es una palabra griega que es allí de donde comenzamos, primera vez que se crea la palabra, y para definir una organización conformada por miembros de una sociedad, de un grupo. En este caso, la primera vez, eran miembros de la ciudad de Atenas, en Grecia. Para ser parte de esa eclesía en Grecia, en Atenas, tenías que ser ciudadano griego y por lo menos tener 18 años. Luego, años después, unos 300 años después, el reino romano surgió e invadió a Grecia y la venció. Y ellos, los romanos, adoptaron mucha de la cultura y del modelo de gobierno de los griegos. Y una de las cosas que ellos adoptaron fue el concepto de la eclesía, pero lo modificaron, lo adaptaron
a que fuese exclusivamente como un grupo de un grupo que escuchase la visión de César para el rey romano, para el imperio romano, ¿sí? Años después, Jesús, 2000 años atrás, viviendo en un tiempo político histórico donde Roma y el imperio romano era el imperio que dominaba y controlaba lo que en ese momento se llamaba Palestina, la región de Palestina nombrada justamente por los romanos. Tanto Jesús como sus contemporáneos sabían exactamente el significado de el organismo llamado eclesía. Cuando Jesús, 2000 años atrás, ya al final de su ministerio terrenal, juntó a sus discípulos y en ese momento él introduce su eclesía, ¿sí? Hoy vamos a comenzar, ya que hemos establecido esto, comenzamos entonces a crear un fundamento que nos ayuda a nosotros como hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, a poder entonces comenzar a vernos en la película, a vernos en la foto. ¿Por qué Jesús en este momento en su ministerio y por qué era tan importante para Jesús establecer esta eclesía? Espero que le haya ayudado este repaso para entonces comenzar nosotros a poder entender que eclesía, en mis notas yo tengo aquí, es un organismo o institución creado para conocer, recibir la voluntad, en este caso de Jesús, y transmitirla a través de leyes, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter de Jesús, que refleja el carácter de Jesús. Ok, esa es la intencionalidad, el espíritu, la inspiración, el propósito de Jesús al crear su eclesía 2000 años atrás. Fue crear este organismo, este grupo de individuos que ya eran parte del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios, que ya habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y ahora Jesús los está capacitando para ser parte de este grupo de gobierno. Ok, si podemos entender eso, entonces comenzamos a ver por qué, como he dicho en el pasado, propósito determina diseño. Cuando algo es creado para un propósito y un uso, puede ser usado para algo más, pero nunca será lo mismo que darle el uso para aquello que fue creado. ¿Sí? Yo he usado la analogía de usar de los zapatos. ¿Sí? ¿Puede una persona comer con sus zapatos? Probablemente, si se empeña y se esfuerza, pero será muy incómodo. ¿Por qué? Porque el zapato no fue creado como instrumento para comer. La cuchara, el tenedor, incluso un cuchillo, son idóneos para comer, ¿sí? Pero no un zapato. De igual manera, usar una cuchara como zapato es posible, un tenedor es posible, un cuchillo es posible, pero no es la función idónea. Ok, ¿por qué usamos esta analogía? Porque de igual manera que es tan, no voy a decir ridículo, pero contraproducente, usar un zapato para comer, cuando fue la cuchara que fue creada para comer. De igual manera, la palabra eclesía ha sido usada desde el principio de la iglesia, cuando Jesús lo dio, ha sido mal usada, ha sido mal interpretada, ha sido víctima de error por muchos siglos, y podemos entender por qué eso es así. Porque hay un ser y un reino, el reino de las tinieblas, y ese ser llamado Lucifer, que
cuyo objetivo es confundir al pueblo de Dios, cuyo objetivo es mantenernos amaniatados, mantenernos en la oscuridad, mantenernos improductivos al diseño que Dios creó para nosotros, que fue de gobernar. Lo vemos esto en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ok, cuando yo me doy cuenta, aprendo, se me revela, se me enseña, se me expone, se me expresa, se me presenta el diseño por el cual Dios Jesús creó la eclesía, que es traducido en español, iglesia. Entonces entiendo que la iglesia no es un templo, no es un edificio, es un grupo de personas. Siempre ha sido un grupo de personas, siempre será un grupo de personas. De manera que cuando entiendo que cuando en la Biblia leo la palabra iglesia, se está refiriendo a este grupo de personas, no al lugar donde se reúnen, no al lugar donde se reúnen. Y eso es lo que crea las condiciones idóneas donde ahora el resto del propósito de la iglesia comienza a tener no solamente sentido, sino propósito. Lo digo otra vez, comienza a tener no solamente sentido, sino propósito. Sino propósito. En semanas anteriores hemos compartido, ayudándonos a explicar esto, porque hemos tomado bastante tiempo edificando el fundamento de lo que es la eclesía, la iglesia, y lo que la eclesía no es, o la iglesia no es, porque una vez el Hijo de Dios, la hija de Dios, el ser humano, recibe la revelación y la corrección, esta persona ahora está posicionada, capacitada, empoderada para ahora ser efectiva en su diseño como hijo de Dios, hija de Dios, embajador, embajadora de Dios, y ahora va a formar parte de este organismo llamado iglesia con efectividad. Con efectividad. Vamos a avanzar entonces. Ya no vamos a asociar la palabra iglesia con un templo. Ya no vamos a asociar la palabra iglesia con un lugar donde yo voy en un día específico, en la semana, creyendo que eso es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere eso. El lugar donde nos juntamos como iglesia, siendo ese organismo gubernamental, no es tan importante como el hecho de que nos reunamos. Y como usted sabe, en palabras de Jesús, Jesús dijo que cuando dos o más se reunieren en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Ahora, habiendo hecho el ajuste, habiendo hecho la clarificación, habiendo hecho el arreglo, pasamos de cuando mis oídos escuchan la palabra iglesia, dejo de pensar en un templo y comienzo entonces a pensar en un organismo del cual yo y usted somos hijos de Dios, ciudadanos del reino, somos llamados a pertenecer, a participar en este organismo llamado eclesía, llamado iglesia. Ahora, entendiendo este contexto, vamos a leer por la primera vez, dándole un uso exclusivo de Jesús. Un uso exclusivo de Jesús. ¿Por qué? Porque propósito determina diseño. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer un reino, un gobierno, formado por ciudadanos de su reino, aquí en la tierra, para que la voluntad expresa de la Trinidad, que es en el cielo, se manifieste aquí en la tierra.
se manifieste aquí en la tierra. Ok. Confío de que usted me sigue cuando vamos a leer por la primera vez en esta serie de mensajes la definición de eclesía desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Jesús. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, de los Evangelios, Evangelio según Mateo. Y a Mateo, como usted sabe, se le reveló, el Espíritu Santo le reveló a Jesús Rey. A Jesús Rey. ¿Sí? Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, se nos introduce por la primera vez Jesús usando la palabra eclesía en griego, como está escrito en el original, y a qué se refería Jesús con ello. Amén. Por la primera vez, para esta serie de mensajes, vamos a leer, y de ahora en adelante, vamos a leer la palabra eclesía, y la vamos a encontrar. Esto es lo excitante, que ahora vamos a entender. Imagínense cuando uno habla un idioma, como en este caso yo estoy hablando español, ¿ok? O castellano. Y una persona que no sabe hablar español o castellano, sabe que yo estoy comunicando un concepto, una idea, pero al no saber esta persona hablar español o castellano, esa persona está exenta, no puede entender y por consecuencia no se puede beneficiar de la información que yo estoy compartiendo. Ahora bien, cuando a esta persona se le abre el entendimiento para poder entender la lengua española o castellano, ahora esta persona no solamente me puede escuchar, lo cual podía antes, pero ahora me puede entender. Y ahora esta persona puede recibir y beneficiarse de la información que yo estoy proveyendo. De igual manera, el Espíritu Santo nos está revelando aquello que siempre ha estado ahí, pero estaba oculto por causa de la ignorancia. Ignorar es desconocer, es simplemente eso. Pero ahora se nos ha dado revelación para poder entonces entender el significado de esto que se nos ha venido diciendo todo este tiempo. Todo este tiempo. Eclesía, si usted está tomando notas puede escribirlo. Es un organismo o institución creado para conocer, recibir la voluntad de Jesús y para transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter de Jesús. Eso es lo que la eclesía es. Es un organismo creado para conocer, recibir la voluntad de Jesús, conocer la voluntad de Jesús y ahora poder transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter de Jesús. Jesús está allí. Jesús está en ese lugar. Se está manifestando el reino de Dios. Y se manifiesta a través de este organismo que Jesús creó antes de ir a la cruz y antes de partir de vuelta al Padre. Ok. Venga conmigo, Mateo 16, versículo 18. Versículo 13 para entrar en contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, esto es en Israel, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ok. Jesús continúa y dice en versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿A quién se está refiriendo Jesús? A sus discípulos. Entienda, estamos hablando de dos grupos cohabitando en el mismo espacio y lugar y tiempo. Está Jesús y sus discípulos, y luego está el resto de la población israelita en este momento en la historia, 2000 años atrás. Jesús pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres, el pueblo, los contemporáneos nuestros, que el Hijo del Hombre es?
Y ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, eso es el conocimiento general del mundo, igual que hoy en día. Cuando a alguien le preguntan quién es Jesús, si esa persona no es ciudadano del reino de Dios, esa persona probablemente va a responder diciendo: Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un buen maestro, Jesús fue un profeta, Jesús fue un sabio, Jesús fue un iluminado, ¿sí? Un pacifista, un líder religioso, incluso vienen a decir. Pero luego, cuando te preguntan a ti y a mí quién es Jesús, inmediatamente nuestra respuesta es bien específica. Independientemente de las palabras que usemos para describir a Jesús, vamos siempre a definirlo a Él como Él es. Porque ya tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, llamado el Espíritu Santo. Y Él, Espíritu Santo, cada vez va a poner en nuestras bocas las palabras adecuadas para revelar y describir a Cristo, lo cual vemos ahora en el versículo bíblico. Cuando Jesús pregunta la pregunta a sus discípulos, la respuesta es completamente diferente, sin capacidad de error. Veamos la respuesta de ellos cuando Jesús les pregunta: ¿y vosotros, mis discípulos, aquellos que ya habéis estado conmigo, aquellos que ya habéis experimentado el nuevo nacimiento, aquellos que, como dice Juan capítulo 1 versículo 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron como el Mesías, a ellos les dio el derecho de ser hijos e hijas del Dios Altísimo? Y vosotros, mis discípulos, hijos de Dios, que habéis estado conmigo durante estos 3 años, ¿quiénes decís vosotros que el Hijo del Hombre es? Y esta es la respuesta contundente. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Solo hay un Cristo. Solo hay un Cristo. Mesías en hebreo. Mesías. Tú eres el Cristo, letra mayúscula, el Hijo del Dios viviente. Solo hay uno que cabe, perdone mi español, en esa definición: ser el Cristo de Mesías y ser el Hijo del Dios viviente. Solamente hay uno en la historia de la creación que conforma esa definición: Jesús Cristo de Nazaret. Ok, entonces, respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tener la revelación de quién Cristo es determina la eternidad de un ser humano. Y es por eso que comenzamos ahora, ya que vamos entrando en materia, comenzamos entonces a entender la importancia de yo saber, de usted saber, de nosotros saber como pueblo de Dios, qué es la eclesía y qué no es. ¿Qué es la eclesía y qué no es? La eclesía no será, ya la eclesía es por diseño expreso de Jesús. La eclesía fue creada desde antes de la fundación del mundo por la Trinidad, pero manifestada en este último tiempo. Y eso es donde vamos a comenzar a desarrollar esta serie de mensajes, la cual te va a equipar a ti, me va a equipar a mí, nos va a equipar a nosotros con revelación, con unción y autoridad de ejecutar la agenda divina de la Trinidad para este último tiempo. Para este último tiempo. Usted sabe, de hecho tengo uno aquí al lado, pero usted sabe que una de las cosas que hemos aprendido con Dios es que Dios todo lo que Él hace, lo hace con una semilla. Dios opera con semillas, Dios trabaja con semillas. ¿Por qué? Porque el concepto de semilla permite a Dios crear algo, ponerle toda la información genética que eso va a necesitar en esa semilla,
De manera que cuando la plante va a reproducir exactamente lo que Él creó, sin atrofiamiento. Sin atrofiamiento. La primera eclesía del reino de Dios se manifestó 2000 años atrás en Cesarea de Filipo, cuando Jesús la introdujo a ellos. La introdujo a ellos. Ahora entonces comenzamos a entender, usando el concepto de semilla, que cuando dos o más estemos reunidos en el nombre de Jesús para hacer la agenda del reino, Jesús estará en medio de nosotros. Y mire cuántas iglesias existen en cualquier ciudad del mundo. En cualquier ciudad del mundo hay una organización representativa, hay un grupo, hay un agente gubernamental tomando lugar en ese lugar en una hora y un momento específico, con la finalidad de establecer el orden de Dios, establecer la agenda de Dios. ¿Sí? Ahora comenzamos a ver por qué esto es tan excitante para nosotros recibirlo, tan importante al mismo tiempo. Porque dice Pablo que la creación entera está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cuándo es que los hijos de Dios se manifiestan de una manera corporal gubernamental? Cuando estamos juntándonos, reuniéndonos como eclesía. Hay una ley espiritual que dice que uno podrá correr a 1000 y 2 a 10,000. Ahora usted, ay Dios, I love it, me encanta. Porque comenzamos, es como si el Espíritu Santo tiene urgencia de llevarnos a este punto en nuestro caminar con Dios, porque Dios ya creó la creación. En España decimos, Dios los cría y ellos se juntan para definir que hay una parte que Dios hace y hay otra parte que nosotros hacemos. Es ese papel protagonista que siempre Dios ha intencionado darle a los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, para llevar su reino. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Siempre ha sido la pasión de Dios, el deseo de la Trinidad, de que tú y yo ocupemos el lugar que Él diseñó para nosotros ocupar, el lugar de gobierno, el lugar de autoridad, el lugar de administrar los asuntos de Dios, como herederos de Dios. Ahí podemos entender las palabras de Jesús cuando Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores que estas porque yo vuelvo al Padre. Y no se estaba refiriendo solamente a milagros. Milagros es una de las partes de la manifestación del reino de Dios, porque un milagro es una manifestación sobrenatural a una situación natural. Pero los milagros son una parte de la totalidad del gobierno de Dios. Si usted puede estar de acuerdo conmigo, es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Es la manifestación de las leyes de Dios, las cuales rigen el universo entero. Sí, que se van a estar manifestando aquí en la tierra, así como es en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos una línea directa con la Trinidad a través del Espíritu Santo por causa y obra de Jesús 2000 años atrás, y ir a la cruz del Calvario, llevar nuestros pecados y derramar su sangre para activar el nuevo pacto. Para activar el nuevo pacto. Somos más que vencedores por aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas, nuestra condición anterior, a su luz admirable, a su luz admirable. ¿Y cuál es esa luz admirable? Gobierno de Dios. La Biblia dice, corroborando esta verdad en el libro de Proverbios, que cuando los justos gobiernan, hay paz en la tierra. Que cuando los justos, ¿qué? Gobiernan. Los justos gobiernan. ¿Y dónde está el gobierno de los justos? En la eclesía. En el organismo. Dios está aquí, gloria a Dios. En el organismo que Jesús manifestó 2000 años atrás para activar su agenda aquí en la tierra como es en el cielo.
Continúa Jesús diciendo, añadiendo a esta revelación, mire, hay momentos en la vida del pueblo de Dios donde finalmente caemos en cuenta, nos posicionamos de manera correcta, donde inmediatamente la Trinidad comienza a manifestar la gloria que Él creó para nosotros experimentar. Es cada vez, lo vemos cada vez. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes que Elías, el profeta Elías, dice en el Monte Carmelo arregló el altar de Jehová que estaba desordenado. Y momentos después cayó la gloria de Dios en ese lugar. En el Salmo 50, versículo 23, dice que al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y es ahí donde vemos no solo la importancia, sino la razón por la cual el Espíritu Santo, cuando nosotros nos alineamos al orden divino de Dios, Él se manifestará cada vez con poder y gloria. Con poder y gloria. Por eso es que dice la Biblia que estas señales, Jesús hablando, que estas señales seguirán a los que creen, a la eclesía, a los ciudadanos del reino de Dios, cuando nos juntamos en organismo, porque eso lleva gloria a Dios. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Somos seres creados para vivir en comunidad. Por eso Dios dice, la Trinidad dice en Génesis capítulo 2, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Tú y yo no fuimos creados como seres singulares. Fuimos creados como seres comunales, para vivir en comunidad. Somos la familia de Dios. Y una familia está compuesta de varios miembros. Somos la familia de Dios. Espero que usted lo está captando y se lo está disfrutando como yo me lo estoy disfrutando a medida que el Espíritu Santo va derramando sobre nosotros. Amén. Bueno, como dije, de hoy en adelante, eso suena un poquito fuerte, ¿no? De ahora en adelante, en esta serie de mensajes sobre la eclesía, cada vez que usemos la palabra eclesía, la estamos usando en el contexto que Jesús le dio. En el contexto que Jesús le dio, que es un organismo creado para conocer. La eclesía está compuesta de hombres y mujeres, lo vamos a leer, lo acabamos de ver. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 16, atiende este asunto, Él se está refiriendo a un grupo de hombres y mujeres que han estado con Él desde el principio de su ministerio. Amén. El prerequisito para ser parte de la eclesía de Jesús es ser miembro de la familia de Dios. Es ser miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un miembro de la familia de Dios ya conoce a Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos el reporte de un grupo de hombres que estaban tratando de echar fuera un demonio. Y por ellos no tener una relación directa con Jesús, ellos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, te reprendo, te conjuro en el nombre del Dios que Pablo predica. Y el demonio que estaba dentro del hombre dijo, a Jesús conozco y he oído de Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, eso nos confirma de que la eclesía de Jesús está compuesta, es un organismo compuesto de hombres y mujeres, niños y ancianos, que conocen a Jesús como su único suficiente Rey, Señor y Salvador. Ese es un prerequisito para la eclesía. Para la eclesía. Entienda esto. Es importante nosotros entender que, a diferencia de un hijo de Dios, una hija de Dios, la eclesía está compuesta de hijos de Dios, más de un hijo de Dios, más de una hija de Dios. La iglesia es la institución que se manifiesta en cuando este grupo de personas estamos juntos. En inglés se llama quórum, ¿ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mata la vaca sagrada de la individualidad.
de la individualidad, lo cual nos hace preferirnos los unos a los otros, pero también valorizarnos los unos a los otros. Tú y yo contribuimos a que la gloria de Dios se manifieste cada vez que estamos juntos como eclesía, desde el mayor hasta el menor. Cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús como eclesía, en domingos anteriores hemos ayudado para ayudarnos a entender el concepto mental del organismo del cual estamos describiendo, porque ha estado sujeto, esta definición ha estado sujeta, ha sido expuesta a error por siglos, casi 2000 años. Imagínense cuánto tiempo son 2000 años. Un concepto errado, ¿ok?, compartido muchas veces, termina pareciendo verdadero. La buena nueva es que cada vez que el ser humano está expuesto a una verdad y esa verdad es confrontada por un error, la veracidad de la verdad destruye el error y ya deja de ser. Por eso es que en la Biblia vemos a Jesús comenzando su ministerio usando estas palabras: arrepentíos, porque el reino de Dios ha vuelto, el reino de Dios se ha manifestado, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué Jesús usa esa palabra? Precisamente por esta realidad a la cual yo me estoy refiriendo, de que cuando Jesús llegó a Israel 2000 años atrás, el pueblo de Dios había estado expuesto a error teológico, a error de diseño de Dios por miles de años. Jesús, como su intención es introducir a ellos y a nosotros nuestra herencia en Él comienza su ministerio con esta palabra. Es un requisito necesario para poder recibir el reino. Que tú y yo volvamos al original. Que tú y yo desarrollemos la mente original de la Trinidad en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Porque como un hombre se ve en su corazón, así Él es. Por ende, removemos el error. Reconocemos primeramente de que hemos estado siendo sujetos a error. ¿Ok? Hemos sido sujetos a mentira. Hemos sido sujetos a iniquidad. Y ahora que la verdad se está manifestando a nosotros, debemos darle a la verdad la misma oportunidad que le hemos dado a la mentira en la cual hemos vivido por muchos años. Dice la Biblia, Dios hablando, que su pueblo perece, toma malas decisiones por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero una vez tú y yo nos damos cuenta que la voluntad expresa de la Trinidad es que tú y yo recibamos nuestra herencia, entonces aceptamos la corrección de Dios como parte de esa herencia, de manera que ahora podamos recibir la plenitud de esa herencia en Cristo Jesús. Amén. Muy importante, muy importante. Eclesía es el organismo creado para conocer a Jesús, recibir de Jesús su voluntad y transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter de Jesús. Eso es lo que la eclesía es. Eso es lo que la eclesía es. Y tú y yo, como hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, por causa de Jesús, hemos recibido la adopción celestial, somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios, y ahora comenzamos a recibir del Espíritu Santo esta revelación de cuál es la voluntad expresa de la Trinidad. Y nosotros comenzamos entonces a transmitirla a través de leyes, no sugerencias. No sugerencias. Si vamos a continuar desarrollando todo esto, ¿cuál es el papel de la eclesía? ¿Cuál es el papel de la iglesia de Jesús?
aquí en la tierra, cuál es el papel protagonista que tú y yo jugamos. Como digo, es alentador cuando comenzamos a entender y ajustar ajustar la definición correcta de eclesía, de iglesia. Entonces ahora inmediatamente de nuestro ser nace esperanza para la sociedad. Porque en cada lugar donde dos o más nos reunimos como eclesía, expresamente, vamos a juntarnos como eclesía, Jesús va a estar en medio de nosotros y vamos a recibir la voluntad expresa de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios para ese día? ¿Cuál es la agenda de Dios para ese mes? ¿Cuál es la agenda de Dios para ese año? ¿Cuál es la agenda de Dios para cada familia representada en este organismo llamado eclesía? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada familia de esa ciudad? Cada familia de ese estado, cada familia de esa nación. Recuerde las palabras de Dios a Abraham. Eres bendecido y serás de bendición, y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, entendiendo el diseño y propósito de la iglesia, entonces ahora nos animamos. Ahora nos animamos porque cuando yo voy a la eclesía, voy a esta reunión a la cual soy llamado a participar como hijo heredero de Dios, como ministro del Evangelio de Jesús, como embajador del reino de Dios, yo voy ahora con expectativa de que las cosas van a acontecer allí, de que las cosas van a acontecer. ¿Cuáles cosas? Las cosas del reino van a acontecer allí. Entonces podemos entender versículos bíblicos donde hemos visto la gloria de Dios manifestarse a través de sus vasos y derramar su gloria cada vez. Amén. Por hoy ya voy completando y le dejo estos versículos. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, a la eclesía, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? De que Jesús es el Mesías, Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre esta verdad, porque Jesús es la verdad. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo prometido. Él es el Cristo. Simón Pedro, en otro versículo dice: ¿a dónde iremos, Jesús, sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida? Pero para que usted vea, ya que sabemos, la eclesía es el organismo creado por Jesús para conocer y recibir la voluntad de Jesús, ahora podemos entender los versículos siguientes. Ya Jesús acaba de crear este organismo de gobierno, para este tiempo, donde ya Jesús ha completado su ministerio redentor en la tierra. Ya Jesús está preparando para volver al Padre. Él ya ha cumplido toda la ley. Lo único que resta es Jesús ahora ir a la cruz y resucitar y ascender. Jesús da a luz la eclesía en este momento. Inmediatamente Él deposita, es como un contenedor creado. Imagínense una olla, un caldero. No tengo hambre, pero imagínense una olla, un caldero, una maleta. Otra vez, cuando pienso en maleta, pienso que la maleta es un contenedor de pertenencias mías que son importantes, las cuales yo voy a poner porque voy a viajar. Imagínense el caldero. Es un contenedor donde yo voy a poner cosas valiosas y las voy a cocinar para comérmela y que me haga bien. Jesús crea la eclesía, el contenedor, la institución, y ahora comienza Él a depositar sobre este contenedor creado idóneamente para recibir esta unción, este poder, esta aplicación, y comienza entonces Él inmediatamente a depositar. Cuando dice:
Versículo 19, y a ti, ¿a quién? A la eclesía. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Eso se aplica todavía hoy, sepa usted. Esto no pasó una vez, nada más. Esto pasó desde ese momento en perpetuidad, porque todo lo que Dios hace es para perpetuidad. Él es eterno y Él crea todo lo creación. Él puso eternidad en la creación. Y a ti, iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es la primera manifestación de Jesús ahora depositar. Oh, Dios está aquí. Primero depositó de sí a cada uno de sus discípulos, de los cuales Él primero llamó a 12 y les dio potestad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de predicar el evangelio. Luego los envió, vinieron con reporte, luego los envió a 72. Eso se refiere, 72 es el número de las naciones de la tierra en el tiempo de la Torre de Babel. Otro día enseñaremos sobre eso, pero esto es idóneo para el papel de la iglesia. ¿Por qué los 12 y luego 72? Y al final, en Mateo 28, ¿por qué a toda la iglesia? La gran comisión. Pero es como digo, es aquí donde vemos a Jesús creando ciudadanos del reino uno por uno, luego llamándolos a ser parte de este núcleo llamado los discípulos, y ahora de entre los discípulos que están allí, ahora Él los invierte con la activación de propósito a ser miembros de la eclesía de Jesús, cada uno de ellos. Y aquí Jesús los empodera de autoridad y poder, cuando les dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A la eclesía. Porque este es el organismo creado por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el último tiempo. Manifestado en el último tiempo, somos el cuerpo de Cristo. La eclesía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Note que no es el cuerpo de Jesús. Como digo, vamos a continuar desglosando todo esto en la medida que vamos avanzando, pero usted puede ver ahora todo lo que se ha desatado en el mundo espiritual, en usted, en mí, en nosotros, en la atmósfera, porque nosotros, así como Elías, estamos organizando el altar de Jehová que estaba desorganizado por causa del error, pero ahora el error ha sido echado fuera y la verdad permanece y se edifica como fundamento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es activar en ti y en mí eso que Él ya ha puesto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es lo excitante de eso. Bueno, yo ya voy completando. Continuaremos la semana que viene con esta serie de mensajes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de ministrarle palabra de vida a usted y a los suyos. Una de las maneras en que podemos nosotros compartir esta revelación, porque es intencionada para todos nosotros, como dice Efesios, Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Ese es el propósito de la eclesía de Jesús, la edificación de los santos, la edificación de los ciudadanos del reino de Dios a la imagen del varón perfecto. Continuaremos desarrollando sobre esto. Comparta este mensaje en sus redes sociales. Si le ha ministrado, vuélvalo a ver otra vez durante esta semana, porque el Espíritu Santo va a estar añadiendo revelación a usted. Gracias a aquellos que oráis con nosotros y por nosotros. Créame, sus oraciones y sus diezmos y ofrendas, su compañerismo, sus buenos deseos e intenciones, sus oraciones en favor mío, del apóstol Amelio y de todos los que conformamos el Ministerio José Lloret Ministry, Ministerio de la Reconciliación, se lo agradecemos eternamente. Como les digo, la semana que viene continuaremos con esta serie de mensajes. Aquellos que oráis con nosotros y por nosotros, que nos apoyáis, que sois parte de nosotros,
eternamente gracias. Declaro sobre usted lo que apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 17 al versículo 19 sobre la iglesia de Filadelfia. Amén. Bueno, hasta la próxima semana. Bendiciones.